pantalla de la webconferencia. Bueno, iniciamos compartiendo la pantalla. Por favor, me indican si en este momento están viendo mi pantalla. Y ya iniciamos. Bueno, entonces vamos a iniciar en el curso de Ingeniería de Plantas de Alimentos, código 301-201. Vamos a iniciar con la webconferencia correspondiente a la fase 3 de la unidad 2, que tiene el nombre Selección y Caracterización de Equipos y Servicios. En este trabajo, digamos que en términos generales, lo que nosotros buscamos en los resultados de aprendizaje es determinar la maquinaria y equipos que satisfacen las necesidades, los requerimientos del proceso en la industria de los alimentos. Esto lo vamos a tener en cuenta haciendo el análisis técnico, económico, ambiental, y generando un dimensionamiento energético y de servicios para cada uno de los equipos. Los temas que están relacionados con esta unidad corresponden a los tipos de equipo. Sabemos que tenemos equipos de transporte, de limpieza, de selección, de clasificación. Qué pena, profe. No sé si es mi internet o... No me está escuchando bien. Pausemos la grabación un momento. Bueno, vamos a ver los requerimientos de maquinaria de equipos, selección de equipos, cálculo y dimensionamiento de equipos, determinación de requerimientos de suministros y diagrama de maquinarias y servicios. Estos, digamos, son los temas asociados a la unidad 2 que estamos nosotros trabajando. Bueno, vamos a nuestro trabajo colaborativo como tal. El trabajo colaborativo está, digamos, dividido en dos partes. Una primera parte en la que cada estudiante va a hacer una propuesta de maquinaria y equipos para cada una de las etapas del proceso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el diagrama de bloques. Si nosotros teníamos bien nuestro diagrama de bloques, vamos a tomar como soporte el diagrama de bloques de la unidad anterior y a cada uno de ellos le vamos a poner una maquinaria y un equipo o un equipo teniendo en cuenta el requerimiento que exija esa etapa del proceso. Es decir, en este caso nosotros estaríamos hablando que si estamos trabajando una marmita, que ese sería nuestro equipo, por ejemplo, para el proceso de concentración. Entonces, una marmita con agitación. Ya les voy a mostrar cómo vamos a hacer la parte inicial, como la parte individual. Lo que tenemos que trabajar es la asignación de un equipo o de una maquinaria para cada una de las etapas del proceso, teniendo en cuenta el diagrama de bloques que hicimos en la unidad 1. Bueno, de aquí que continuamos, vamos a trabajar la participación, digamos como parte de nuestro trabajo, pues está la participación en el foro. Yo quisiera que tuviéramos plena claridad que hemos tenido dificultades porque se presentan situaciones con WhatsApp y ustedes pueden crear el grupo, pueden hablar, pueden charlar, todo lo que ustedes quieran por WhatsApp. Eso es perfectamente válido y es una herramienta muy útil para hacer nuestro trabajo, pero no puede ser única y exclusiva porque en esos escenarios yo no me puedo incorporar
por razones obvias al grupo, y por otro lado, pues yo no puedo hacer un seguimiento de sus aportes. Entonces, tienen que comprender que yo no puedo estar asociada a esto, y que mi única herramienta de valoración de los trabajos pues va a ser los aportes que ustedes vayan haciendo al foro. Entonces, la parte individual que tiene valoración individual corresponde a esto que nosotros estamos trabajando, que es la asignación de los equipos a cada una de las etapas del proceso. Y empezamos el trabajo ya grupal, en donde vamos a desarrollar el balance de materia detallado para todas y cada una de las etapas del proceso, y esto lo hacemos en una hoja de cálculo. Además de eso, vamos a trabajar el desarrollo del balance de energía para todas y cada uno de los procesos, y también lo hacemos en la hoja de cálculo. El tercer punto es el dimensionamiento de flujo de servicios requerido para cada equipo, haciendo uso de un simulador. Y ya vamos a hacer un abrebocas con el tema del simulador, y hacemos una pequeña aclaración de dudas cuando ustedes ya hayan descargado el simulador, revisen todos los temas y demás, y vean los tutoriales cómo se deben trabajar. Y finalmente, la elaboración del diagrama de flujos del proceso. Entonces ya iniciamos con cada uno de los puntos donde vamos a determinar la asignación de la maquinaria. En esta selección y clasificación de equipos y servicios, es muy importante que ustedes previamente hayan consultado toda la bibliografía correspondiente a la unidad 2, que se encuentra en el entorno de aprendizaje, e inicien su participación. Y yo les pongo como, digamos, modelo esta tablita, en donde tenemos en la primera columna la etapa del proceso, que, como les digo y les reitero, corresponde a la etapa del proceso del diagrama de bloques que ustedes presentaron en la unidad 1. La siguiente casilla, la siguiente columna, corresponde a la maquinaria que ustedes van a asignar a esa etapa del proceso. En la siguiente columna vamos a describir los servicios industriales que requieren cada una de estas etapas. Es decir, acá tendríamos que hablar de los servicios industriales como energía, gas, vapor, agua, y bueno, los requerimientos que tengamos para cada una de las etapas del proceso. Y les sugiero que, para que todos estemos claros en lo que nosotros vamos a trabajar, determinemos el enlace de una ficha técnica. ¿El enlace de dónde? De un sitio web. Ustedes saben que en la industria alimentaria hay todos los sitios web que ustedes quieran para toda la industria alimentaria. Entonces, busquen el equipo. Si yo estoy trabajando, por decir algo, una marmita abierta con agitación, vamos a buscar esa marmita, la vamos a buscar en una empresa para entender las dimensiones, como capacidad, dimensiones, requerimientos que tenga este equipo, y lo vamos a dejar acá en el enlace. ¿Por qué? Porque va a ser un lugar donde nosotros vamos a consultar y a establecer que este corresponde a lo que nosotros buscamos, y la página donde nosotros buscamos. Perdón, profe, solo el enlace, o sea, no, ahí no realizamos nada, solo el enlace. Solamente ponele el enlace, sí señor. ¿Por qué? Porque acá solamente cuando mostramos esta máquina, vamos a seleccionar la máquina, le vamos a poner los servicios que requiere esa máquina conforme lo establece la ficha técnica. ¿Y por qué lo queremos así? Porque esa ficha técnica nos va a establecer: esta marmita es de doble camisa y trabaja con vapor. Esta marmita es de doble camisa, pero trabaja con agua caliente y y trabaja gas. Ese tipo de cosas son las que difieren y nos van a generar la diversidad entre cada uno de los equipos. La marmita por sí sola es el equipo, pero el requerimiento del servicio y las características mismas de la marmita nos lo va a dar
la ficha técnica. Entonces acá solamente vamos a poner el enlace, no fotos, no imágenes, no nada. El enlace que ahí la veremos cómo está. Así lo hacemos para todas y cada una de las etapas de este proceso. Luego nos vamos para el balance de materia. El balance de materia yo lo he elaborado en una herramienta que ustedes tienen disponible, que es un OBI, donde ustedes les explico claramente esto mismo que vamos a ver. Básicamente, el balance de materia está conformado por un principio básico que es todo lo que entra a una etapa del proceso es igual a todo lo que sale. Aquí en este caso estamos hablando de el proceso en sí. No se balancea, o sea, no se hace el análisis de balance de materia, por ejemplo, al agua de limpieza y desinfección. No es el caso para este proceso. Yo sé que ustedes en algunos cursos los ponen a hacer el balance, por decir algo, de materia del recurso que salió en el agua de lavado, del deterioro del detergente o del desinfectante, cómo se ha disminuido se aumenta la carga orgánica, qué sé yo. Pero aquí solamente vamos a tener en nuestra cabecita que corresponde a las entradas para cada etapa del proceso. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, en la tablita dice etapa del proceso y en la etapa del proceso le vamos a poner el nombre de la etapa del proceso. Entonces vamos a poner algo así como selección. Vamos a poner qué entra, las entradas. Yo pongo entrada 1, 2 y 3 en el cuadro ejemplo, pero ¿esto qué es? Pues si ustedes solamente tienen una entrada que va a ser una fruta, pues sencillamente ponen la cantidad de la fruta y ponen lo que corresponde al porcentaje. Luego tenemos lo que son las salidas, las salidas que no continúan en el proceso, es decir, que salen de la etapa de este proceso, porque acuérdense que se hace para todas y cada una de las etapas del proceso, pero si sale, todo lo que vaya saliendo se consideran pérdidas. Entonces, pérdidas de cada una de las etapas del proceso las vamos a poner en cantidad y en porcentaje. Y también tenemos otro tipo de salidas que van a ser las salidas que continúan en el proceso y se llama el rendimiento. Para efectos de esto, entonces nosotros le vamos a poner el nombre pérdidas y rendimiento por etapa del proceso. Si ustedes quieren ponerle otro nombre, no hay problema. Solamente que yo les puse para que, si entendemos como pérdidas que sale del proceso y rendimiento que pasa a la siguiente etapa del proceso. ¿Cuál es el meollo del asunto? Que todo lo que entre, es decir, el total de entradas por etapa del proceso, sea igual al total de salidas por etapa del proceso. Es decir, que la sumatoria de las pérdidas y del rendimiento debe ser igual a la sumatoria de las entradas. Si ustedes tienen una duda, de una vez me dicen. Lo que pasa en la siguiente etapa del proceso va a ser una de las entradas en la siguiente etapa, lo que llamamos acá operación 2. Lo que me sale de la operación 1, me entra a la operación 2 porque ya dijimos que pasa a la siguiente etapa y así sucesivamente. ¿Cuántos cuadritos, digamos, en general debe tener esto? Pues debe tener el número de etapas que ustedes tengan. ¿Cuántos análisis hacen? El número de etapas que tengan dentro de su proceso. Lo vamos a hacer con la línea central de la mermelada, es decir, no lo vamos a trabajar para los trozos de fruta osmo deshidratada. Esa parte no lo vamos a trabajar, solamente lo hacemos para el flujo central que va a ser la mermelada. Obviamente, sí tenemos que ingresar los trozos de mermelada una vez se ingresen al proceso. Va a ser una de las entradas. Bueno, por otra parte, entonces tenemos lo que corresponde al balance de energía. El balance de energía, como punto de partida, tenemos que se deben balancear todas las etapas del proceso. Todas las etapas del proceso tienen un cambio de temperatura.
Así ustedes estén recibiendo, quienes trabajan en la industria saben que uno está en una etapa de recibo y ustedes pueden estar recibiendo la primera canastilla a 15 grados y cuando vamos en la última canastilla lo tenemos a 20 por manipulación, por el momento del roce, por la temperatura en los lugares de bodegaje, qué sé yo. Entonces, ¿cómo lo trabajamos acá? Iniciamos, el cuadrito está, cada una de las etapas tendrán que desarrollar ustedes este cuadrito. ¿Cuál es la fórmula base? Calor es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperaturas. Delta de temperatura me está diciendo es temperatura final menos temperatura inicial. Esto lo tenemos establecido en el cuadrito. Entonces, ¿cuánto me entra? Es el dato que proviene del balance de materia. Para cada etapa de proceso, proviene del balance de materia. El calor específico es un dato que yo debo buscar dentro de la literatura. El calor específico de la fruta como tal va a ser 1 y de la mezcla de mermelada, de azúcar, fruta, pectina va a ser otro. Ustedes lo pueden sacar por la formulación haciendo un balance ponderado con cada uno de los, haciendo un promedio ponderado con cada uno de los calores específicos del producto o sencillamente buscan en la tabla de alimentos colombianos el calor específico de la mermelada de la fruta que ustedes estén trabajando. ¿Cuál es la temperatura inicial? La temperatura inicial es la temperatura que ingresa a ese proceso. En el momento hay temperaturas iniciales que ustedes van a tener que calcular, que van a tener que suponer, discúlpenme. Otras que son clarísimas. Cuando yo estoy, ¿cuál es la temperatura en un proceso de concentración? Entonces, ustedes tendrán que mirar de acuerdo a los solutos que tengan hasta qué temperatura puede llegar en un proceso de concentración. La temperatura inicial pues será, por ejemplo, en un proceso de concentración, vamos a tener una temperatura inicial que inicia, por decir algo, a 20 grados centígrados y cuando termina la podemos tener con esa concentración de solutos puede estar más o menos rodeando los 100 grados centígrados, dependiendo del equipo que estemos trabajando. Si trabajamos con vacío, obviamente, teniendo en cuenta la altura, pues vamos a tener un cambio, pero no nos vamos a centrar en esta parte. Lo que me interesa muchísimo es que comprendamos que el balance de energía me va a permitir establecer si en una etapa del proceso sale energía o debo inyectar energía mediante calor a cada una de las etapas o si por el contrario me va a botar energía por medio de calor a un escenario que yo deba controlar posteriormente en el diseño de mi planta. Entonces, el cuadrito está nombre de la etapa del proceso, lo mismo, peso del producto que proviene del balance de materia que deben coincidir, el calor específico que lo hallamos, la temperatura inicial que depende de la etapa del proceso, la podemos suponer o corresponde a una realidad. Todas las etapas del proceso que lleven consigo subir temperatura y bajar temperatura, tienen que tener un paso adicional que va a ser bajar temperatura. Es decir, yo escaldo, subo a 65 grados o a 73 por 3 segundos, 5 segundos, qué sé yo. Bajo temperatura, pero en este cuadrito debo dividirlo en dos partes. El momento en que subo la temperatura para escaldado, en el momento en que bajo la temperatura del escaldado. Primero subo de temperatura ambiente a 65, 73 grados y luego bajo en el enfriamiento de temperatura 73 o de 65, como lo tengamos, a temperatura ambiente. Finalmente, en la parte de la salida me dice peso del producto, que es el peso de salida y se halla con esta masa del peso de salida,
temperatura inicial, perdónenme, temperatura final, diferencia de temperaturas, acá vamos a poner temperatura final menos temperatura inicial, y el calor pues va a ser masa por calor específico por la diferencia de la temperatura. Creo que esto es un cuadrito que queda perfectamente claro. Sin embargo, en el OBI yo tengo especificado esto. Bueno, continuando con los diagramas de proceso, bueno, tenemos que ustedes ya hicieron el diagrama de bloques, que era el que íbamos relacionando cada una de las etapas. Tenemos los diagramas de maquinaria, donde relacionamos los equipos que van ahí asociando una maquinaria de cada etapa del proceso. Esto no se exige, pero quiero que lo vean. Cómo se hace la gráfica en el mismo orden, de la misma manera que nosotros graficamos en el diagrama de bloques, graficamos el proceso. Aquí lo que tenemos que hacer es graficar la máquina en cada uno de los puntos, poniendo acá el nombre de la máquina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si acá en la parte de diagrama de proceso yo tenía seleccionado de tableros, pues acá tengo una seleccionadora, una perforadora en la perforación y qué sé yo, ¿cierto? Acá me están mostrando cómo están y cómo se van a ir agrupando y me van diciendo que debemos tener, por ejemplo, 2 equipos de este parte. El diagrama de flujos. Este nos lo piden en el último punto. En el diagrama de flujos, ¿qué me están diciendo? Como su nombre lo indica, se establecen las entradas y salidas para cada una de las etapas del proceso. Alguien que me ayude, ¿de dónde voy a tomar estos datos? ¿De dónde tomo estos datos? De la actividad ¿Del balance? Sí, ¿Del balance de exacto. materia? Del balance de materia. Muchas gracias, así es. Claro, vamos a coger el diagrama de bloques y a cada uno de los cuadritos le vamos a poner cuánto entra, cuánto sale. Estas dos actividades van de la mano. Cada uno deberá tener en cuenta lo que puso el otro de tal manera que se nutra el uno con el otro. En el diagrama, en el balance de materia, yo lo comprendo, yo lo analizo, yo hago todo mi proceso. En el diagrama de flujos, genero una imagen gráfica para que la operación sea clara en cada uno, para cada una de las etapas del proceso. Básicamente es eso. Y obviamente tenemos las fichas de maquinaria que no nos están pidiendo en esta actividad, pero quiero mostrarlas, donde tenemos la información básica de cada una de las máquinas que nosotros vamos a trabajar, donde relacionamos toda la información relevante y que debamos saber. No solamente es el ingeniero mecánico, sino nosotros debemos conocer nuestras máquinas, como cuáles son las capacidades, qué tipo de materia prima, dónde se hace el cargue de información, qué sé yo. Bueno, aquí mismo vamos a tener lo que corresponde a la simulación de servicios. En uno de los puntos, a nosotros nos están diciendo que debemos hacer una simulación de servicios. Como ya nosotros teníamos para cada etapa del proceso le habíamos asignado una máquina y teníamos una serie de servicios industriales y una ficha técnica, este va a ser el cuadrito insumo con el que vamos a trabajar. Bueno, hay, digamos, dos opciones mucho más sencillas. La primera, Profe, qué pena. señor. Profe, ese mismo cuadro podemos trabajarlo para la actividad individual, o sea, lo podemos entregar en ese formato. Sí, señor, claro que sí, lo pueden trabajar en la parte individual. Lo importante es que luego se pongan de acuerdo y determinen cuál es el que van a subir. ¿Mm? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces dice, elegir un equipo. Bueno, entonces cada estudiante va a elegir un equipo. Va a elegir un equipo, el que quiera, traten de no repetirlo, de que no se tengan que poner cada uno en una, que todos vayan a trabajar el concentrador porque no es necesario. Entonces van a elegir un equipo.
A ese equipo van a mirar esas características que teníamos en la ficha técnica del producto, por eso era tan importante que tuviéramos el enlace para que la pudiéramos consultar, porque si elegimos el equipo de Sebastián, cuando Alejandro vaya a hacer su trabajo, pues no va a tener el proceso, no va a tener el insumo del equipo que había propuesto Sebastián o Patricia o el que sea. Bueno, entonces nos vamos a ir a hacer el proceso con el simulador. Yo les propongo dos. Uno que se llama Flexin, que es un software gratuito que permite 30 movimientos, es decir, que para una máquina es más que suficiente en la parte gratuita. Si nosotros lo trabajamos licenciado, como nos están informando, nos informaron en Spotech, nos dijeron que teníamos la posibilidad de trabajarlo licenciado. Yo no sé cuántas licencias hay en este momento porque yo ya lo solicité y no me han dado información de si las licencias están disponibles para los estudiantes. Pero les doy, digamos, mi experiencia es que tiene para hacer 30 movimientos, pero si usted se equivoca en un movimiento y lo borra, se lo descuenta. Es decir, no son 30 movimientos netos, sino aportantes a este proceso. Entonces, tenemos dos opciones, trabajar con Flexi o trabajar con ProModel. Ya les muestro. Flexi se puede descargar de la página donde aparece en español, como ustedes la están viendo acá. Yo pienso que cuando se hace la grabación, no sé si se puede bajar. De todas formas, ustedes buscan Flexi y ustedes llegan acá a este punto donde ustedes pueden trabajar. Es un software, acá yo tomé el pantallazo. Inician ustedes con su prueba gratis, tiene aplicaciones de muchas cosas. Esto es una empresa que la verdad para mí es fabulosa. De hecho, cuando ustedes se inscriben, les sigue llegando toda la información para que ustedes sigan asistiendo. Y hay una serie de concursos que ellos hacen donde se ganan unas buenas cosas. Si ustedes participan y después pues quieren y sus propuestas son viables, al que le guste cacharrear con esto, pues va a ser excelente la posibilidad. Y hay un sinnúmero de tutoriales por YouTube. Yo les puse acá uno, pero hay muchos donde está la iniciación, cómo se pone si se pone en 3D, cuál es el movimiento, todo, pero le tienen que cacharrear, porque si no lo hacemos así, yo puedo acá morirme y haciéndolo mientras que ustedes no lo van haciendo cuando lo van mostrando ellos, y es supremamente sencillo el trabajo. Aquí lo miramos con ProModel. ProModel también tiene descargas disponibles. El módulo para hacer las descargas, que es una extensión en México, también aparece en español y también tiene un sinnúmero de tutoriales. Yo les descargué este tutorial acá como opción. Estos enlaces se los voy a poner en el foro, no quería ponerlos antes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Sencillamente, bueno, acá antes de salir, les recuerdo que tenemos la opción de trabajar los CIPAs. No es sino que ustedes me escriban, se reúnan con uno o dos compañeros, no tienen que ser del mismo grupo, y me dicen, profe, necesitamos un CIPA, y yo con mucho gusto lo agendo y trabajamos como lo que ustedes requieren. Y hasta acá llega esta presentación, pero quiero mostrarles por internet lo que corresponde. Ay, señor, esto es muy aburridorcito. No sé cómo hacer para que esto me quede más pequeñito. Me va a tocar achicar esto acá. Bueno, acá vamos a hacer Flexi. Bueno, primero que todo, quiero mostrarles que yo lo tengo en mi escritorio. Hoy hice la actualización porque dije voy a mirar que no vaya a tener ninguna dificultad, que esté funcionando adecuadamente. Él tiene todas sus posibilidades. Sencillamente, de hecho, tiene la simulación para que ustedes pongan a correr un proceso. Yo puedo desarrollar un nuevo modelo. Acá, cuando yo digo nuevo modelo, me permite que yo estipule
cómo quiero marcarlo. Esto luego no se puede cambiar, si lo quiero en metros, pulgadas, en litros, en kilogramos. Acuérdense que estamos trabajando todo con kilogramos y acá me inicia. Cuando me inicia en esta pantalla. Me permite introducir la maquinaria. Acá vamos a tener una maquinaria, digamos que sea parecida, y esto funciona haciendo clic y llevando la maquinaria para acá. Cuando yo ingreso esta maquinaria acá, me permite hacer el procesamiento acá. Entonces, esto es un simulador muy interesante. Esto es una posibilidad y como les digo, yo tengo, mire, llevo dos movimientos, pero si yo elimino este, acá me va diciendo que tengo 30. Pero si yo cojo y elimino este equipo, me lo descuenta. Entonces ya tengo uno. Entonces fíjense que es muy sencillo porque yo puedo equivocarme 1000 veces y no tengo ninguna dificultad. Vamos a hacer la simulación de un equipo entrando cuánto me entra de materia prima para ese equipo con los datos del balance de materia, qué requerimientos tengo yo para el funcionamiento de esa producción en cuanto a energía, en cuanto a agua, en cuanto a vapor, en cuanto a gas, y estos son las variables que yo voy a trabajar teniendo en cuenta las fichas técnicas. Como les digo, son escenarios que ustedes van a tener que manejar mirando los videos que aparecen en los procesos de simulación. Hay en español, hay en inglés, por tanto, pues ustedes pueden hacerlo y no van a tener ninguna dificultad. Esto me permite que yo agrande, me permite que yo tenga un operador que ingreso acá, me permite que yo le cambie de nombre a este operador o a esta máquina. Cuando yo lo ingreso acá, pues me va a permitir que yo lo cambie y se trabaja básicamente en dos escenarios. Un escenario que es donde ingreso y un escenario que es donde yo calculo. Y esta va a ser la posibilidad que yo voy a tener para hacer mi trabajo. No sé, tenemos 1 minuto y 16 segundos para hacer las preguntas pertinentes. De todas formas, me toca hacer una segunda web aclarando y que ustedes me indiquen cuál es la dificultad que tienen con el simulador, si la tienen, y no sé, pues ustedes ya me dirán. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda.